Hipólito Mejía es uno de los políticos más hábiles que tiene la República Dominicana, aunque pudiera no aparentarlo, porque es un hombre que no gusta de las poses doctorales y que ha escogido un lenguaje muy llano, una forma muy chabacana de decir, permítame utilizar este término sin que sea peyorativo, de expresar lo que él piensa. Y yo creo que él demuestra habilidad política cuando sugiere la posibilidad de un entendimiento entre el PRM y el PLD de cara a las próximas elecciones municipales. Hipólito se encargó de dejar bien establecido esto. ¿Por qué Hipólito hace este pronunciamiento? ¿Por qué él hace esa sugerencia? Bueno, porque él sabe perfectamente que ese es uno de los escenarios menos probables de cara a las municipales del 24. Porque no es verdad que ni el PLD ni Fuerza del Pueblo se inclinarían por entenderse con el PRM, que es el partido en el poder, por una razón muy sencilla. El partido de la oposición, de esos dos que hoy se disputan el liderazgo de la oposición, el partido que ose un arreglo, llegar a un arreglo de ese tipo, se descarta como opción opositora. Y por tanto perdería respaldo para disputarle el poder al PRM en las presidenciales. Recuerden ustedes, las municipales que se celebran un poquito antes de las presidenciales influyen en la segunda elección. Y sería una forma de usted darle un espaldarazo al proyecto de Luis Abinader de continuar más allá del 24. Yo creo que es una cuestión obvia. Pero además de eso, el PRM es el que menos necesita de una alianza de cara a las municipales. Bastaría con que garantice la división de la oposición. Si garantiza que PRM y PLD en esas municipales participen con sus propios candidatos, el PRM barrería. Hipólito Mejía sabe eso y se anticipa a la posibilidad de un entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Si no se entienden, difícilmente puedan tener incidencia en los municipios. Y haga usted el cálculo. Dividido, el PRM barre las elecciones. Y entonces es una manera de poner cierto obstáculo a un esfuerzo encaminado a un entendimiento de este tipo. A mí me parece una jugada parecida a la que a veces utilizaba Joaquín Balaguer. Recuerden un piropo que él le tiró en una oportunidad a Virtudes Álvarez, que habló de sus condiciones políticas, incluso se refirió a ella como una frágil mujer. Un hombre ciego como Balaguer, pues lógicamente que él a alguien le preguntó cómo lucía Virtudes Álvarez, en un momento en el que Virtudes encabezaba las protestas contra el gobierno de Balaguer y era muy popular. Y Balaguer, bueno, pues tuvo esas palabras y confundió a mucha gente. Y Virtudes tuvo que hacer muchas aclaraciones, porque se entendió como que, bueno, pues ahí había algo raro. Un hombre como Balaguer refiriéndose a un opositor en términos elogiosos en un momento en el que ese opositor, Virtudes Álvarez, tenía una posición tan dura con respecto al gobierno.
Bueno, pues en este caso Hipólito lo que hace es que trata de abrir un puente de entendimiento entre un partido político que está siendo cuestionado por asuntos de corrupción y el partido que está en el poder y al que se acusa de estar detrás de todo eso. Eso puede que en algunos grupos del PLDismo eso se vea con buenos ojos, porque de alguna forma es un reconocimiento del valor político del PLD, porque si usted pacta con una organización a la que se ha vinculado, a la que se ha tratado de enlodar por asuntos de corrupción, usted le está reconociendo, de hecho, algún tipo de valor político. Y eso tiene también sus implicaciones para los otros fines. Pero, en definitiva, en términos políticos, lo que obviamente resultaría conveniente para el PLD es, y para Fuerza del Pueblo, de cara a una primera vuelta electoral, llegar lo más fortalecido posible, porque la lucha de estos dos partidos es por clasificar para una eventual segunda vuelta. Y entonces procurarse el respaldo de aquel que quede en tercer lugar. Y entonces, en esta etapa, pues lógicamente, los partidos van a trillar su propio camino, tratar de desarrollar su fuerza, pero dejando abierta esa posibilidad. Y además de eso, ya en el caso de las municipales, ver cómo pudiera producirse algún arreglo que los meta en competencia. Algo que obliga a ser cuidadoso a estos dos partidos políticos. Entonces yo creo que lo que está planteando Hipólito Mejía desde esa perspectiva es una sugerencia inteligente. Además de que es verdad que él tiene buenas relaciones con Danilo Medina. Es verdad que él tiene buenas relaciones. Hipólito es uno de los dirigentes del PRM que puede perfectamente reunirse sin ningún tipo de problema con Danilo Medina. Y Danilo Medina tiene su afecto por Hipólito Mejía. Son afectos mutuos. Por tanto, lo que él dice, muchos se lo toman en serio. Aunque en términos políticos, yo creo que esto es un escenario que difícilmente podamos ver. Usted ve cómo Abel Martínez inmediatamente salió a hacer el desmentido del lugar, porque obviamente eso afectaría sus aspiraciones presidenciales, porque la gente diría, pero aquellos que son opositores al PRM dirían, bueno, pero si el PLD está en esa actitud, yo que no comulgo con el gobierno de Luis Abinader, entiendo que quien debe encabezar la oposición es aquel que realmente hace oposición, no el que está buscando entenderse con los que detentan actualmente el poder. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.